Buenos días a todos, buenos días Paul, muchas gracias por esta invitación y por dar la oportunidad al Servicio Geológico de participar en este interesante y cada vez mejor posicionado evento, lo cual es realmente muy necesario, especialmente en esta época en que estamos todos trabajando desde nuestras casas y con una movilidad limitada. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar la presentación y compartirles lo que el Servicio Geológico Colombiano tiene para informar en este evento. La presentación, como venía diciendo y como hizo Paul referencia, pertenece a lo que hemos avanzado en conocimiento geocientífico en los últimos años y específicamente haciendo referencia a la Dirección de Recursos Minerales, que estamos trabajando muy arduamente para brindar una información de calidad a todo el sector minero colombiano, minero energético y pues para todo el país. Servicio Geológico Colombiano, pues antes conocido como Ingeominas, es una institución de ciencia y tecnología que genera información sobre el medio natural y pues toda nuestra actividad está dirigida a todo el país y en particular la Dirección de Recursos Minerales está dirigida principalmente al sector minero. El conocimiento que nosotros avanzamos lo hacemos en términos de potencialidades que ofrece el territorio, términos de recursos minerales, de recursos hidrocarburíferos, de aguas subterráneas, también de la parte de recursos geotérmicos, pero también nosotros estudiamos lo que son las restricciones naturales en términos de amenazas y manejamos la red sismológica nacional, la red vulcanológica nacional. También tenemos toda la actividad, el registro y el monitoreo de los deslizamientos o movimientos en masas que ocurren en el territorio colombiano. Aquí solo para decir que en la Dirección de Recursos Minerales nuestros objetivos principales son aumentar ese conocimiento geológico, geoquímico, geofísico y metalogénico en unas escalas apropiadas para poder buscar, para poder prospectar y para poder identificar recursos minerales y también para ver las aplicaciones que estas disciplinas de las geociencias tienen en muchas investigaciones. Nuestro objetivo también es aumentar el conocimiento sobre los recursos minerales metálicos, no metálicos e industriales y energéticos, y una de las actividades principales es evaluar el potencial mineral e identificar esas áreas con potencial mineral en Colombia, como ya decía, de los diferentes minerales. Aquí solo en esta diapositiva que siempre presentamos es porque nosotros partimos de lo que hay en territorio en términos de los estamentos sociales de cada territorio, estudiamos y adquirimos información geología ya más en detalle diferente a la escala nacional, adquirimos información geoquímica, geofísica y metalogénica que nos conlleve a identificar el potencial mineral del país y obviamente a ver otras aplicaciones que tienen este tipo de información. Aquí es solo para hacer referencia que en esta adquisición de información nosotros levantamos lo que nosotros denominamos un mapa social de las áreas que en territorio visitamos y que tiene que ver con todas las restricciones desde el punto de vista, digamos, que puede ofrecer el territorio de manera general, pero también realizamos un mapa de los actores que hay en cada territorio, porque finalmente quien nos permite entrar a territorio son esas comunidades, esos actores sociales y quienes se van a hacer uso y beneficiar de esta información también son esos actores sociales que existen en cada territorio. Y realmente sin el permiso de esas comunidades, de esos actores sociales de cada territorio, nosotros no entramos y no podemos hacer nuestras actividades. Nosotros partimos de los mapas geológicos que existen, aquí solo para darles las diferentes escalas en las cuales trabajamos, desde escalas continentales, globales, hasta escalas nacionales, más regionales y locales.
Ya en concreto, en lo que hemos avanzado en la investigación geoquímica y geofísica, tenemos un grupo de investigación que está avanzando en estas temáticas y los hemos dividido en 3 proyectos que hemos denominado geoquímica a nivel nacional, global, nacional, local y ya estudios muy específicos aplicados a problemas de salud. Y por otro lado, estamos levantando la información geofísica apropiada para recursos minerales y un proyecto nuevo por encargo del Ministerio de Minas y Energía sobre la identificación de origen de los minerales que hemos denominado huella digital de minerales. Para nosotros es claro que desde que venimos recolectando y adquiriendo y generando información, hemos pasado por diferentes etapas, pero creemos que en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos avanzado en información de mayor calidad de uso, de mayor, la tenemos mucho más estructurada y en una disponibilidad mucho más organizada para los diferentes usuarios. Nosotros trabajamos en geoquímica en términos globales, pertenecemos al grupo de UNESCO y de la Unión Internacional de Geociencias de líneas base geoquímica global. Trabajamos en una segunda escala de densidad de muestreo en mapeo geoquímico nacional. Estamos produciendo mapas geoquímicos y el Atlas Geoquímico de Colombia, cuya versión 2020 estaremos entregando a final de este año, y ya unos estudios geoquímicos locales ya aplicados a identificación de recursos minerales, pero también a medio ambiente y, como decía, a salud. Aquí es solo para mostrarles que hemos avanzado en la parte global. Hasta en ese momento alcanzamos un 80% de cubrimiento del territorio nacional. En el mapa nacional llevamos más o menos un 42% en escalas ya mucho más de detalle. Como les decía, es el atlas que vamos a publicar a finales de este año. Y en estudios puntuales están en la parte de aplicaciones en salud y medio ambiente, y más adelante les contaré las aplicaciones en recursos minerales. En la parte de geofísica, que es otra de la información que identificamos como prioritaria para la búsqueda de recursos minerales, se inició un programa sistemático desde el año 2012 en una asesoría con el Banco Mundial y hemos logrado cubrir gran parte del país en cuanto a todas esas zonas que tienen potencial muy grande para recursos minerales, llevando en este momento, estimamos, un cubrimiento cercano al 70% de estas áreas que son de interés para recursos minerales. Nuestra información en este momento está direccionada, es información adquirida de manera aerotransportada, con una densidad de adquisición de líneas de producción cada 500 metros, lo cual creemos que es muy buena información en magnetometría y gamma espectrometría, y con una altitud que permite una buena resolución también para aplicaciones en recursos minerales, que es alturas de vuelo entre 100 y 300 metros, y creemos que realmente es una información de alta calidad que puede ser muy bien aprovechada por el sector minero y por otros sectores en el país. Hemos generado mapas de anomalías. Estos son los que hemos mostrado y hemos publicado en el 2016 y 2018, pero en este momento, en el 2020, ya tenemos una nueva versión que será publicada a finales de este año. A partir de esa información hemos identificado anomalías, hemos identificado targets para recursos minerales, aquí solo para mostrarles algunos de ellos, y hemos corroborado con esto la geología y realizado a partir de esas anomalías una corroboración de las anomalías con mayor densidad, ya estando en territorio y adquiriendo información terrestre con mucha más densidad de muestreo. Estos son solo algunos ejemplos para visualizar lo que hemos hecho. Hemos integrado lo que es la geofísica y la geología para tener todos los rasgos geológicos que nos permitan a nosotros identificar cuerpos portadores de mineralización, y también toda la parte tectónica que nos permite estudiar y tener un referente para
evaluar el potencial de recursos minerales. Estos simplemente son algunas aplicaciones que hemos realizado. En este grupo también finalmente estamos incursionando y adelantando un proyecto para el origen de los minerales para seguir en toda la pista, en toda la cadena productiva del oro, desde el depósito mineral hasta toda la parte de comercialización y refinación, y en una asesoría también internacional con, digamos, expertos de Sudáfrica y de Australia. Estamos adelantando un proyecto dirigido a esa caracterización en los distritos mineros ya conocidos. Otro grupo de investigación se dedica a estas dos partes que son importantes para nosotros y para la parte de prospección de minerales metálicos en Colombia, y es el mapa metalogénico de Colombia y áreas con potencial para recursos minerales. En cuanto al mapa metalogénico de Colombia, pues para nosotros es la carta de navegación precisamente para identificar esas áreas con potencial mineral en nuestro país. Estamos trabajándolo desde hace varios años en un convenio con el grupo del MDRU y la Universidad British Columbia. Y sobre esto nosotros hemos tenido unos avances que creemos que van a verse muy bien representados en la versión 2020 que entregaremos a finales de este año de nuestro mapa. Aquí, digamos, está toda la compilación de la información en términos de minerales, de mineralizaciones, de ocurrencias, de manifestaciones minerales. Hemos logrado consolidar un producto que puede ser fácilmente consultable y fácilmente, digamos, utilizable por los diferentes interesados y usuarios de esta información, pero hemos hecho un refuerzo en los últimos años y en el último año principalmente, y es la adquisición de nueva información en campo. Esa nueva información en campo nos ha permitido precisamente consolidar nuestro mapa metalogénico de Colombia en la versión 2020 y tener, digamos, nuevas evidencias que permiten precisamente consolidar toda nuestra información. Hemos utilizado la información geoquímica y geofísica que está adquiriendo los grupos que mencionaba anteriormente, y esto nos ha permitido generar nuevos mapas, registrar nuevos datos sobre las mineralizaciones, sobre los depósitos que ocurren en Colombia, y nos permite tener, digamos, una nueva versión mucho más actualizada, tener unos dominios metalogenéticos mucho más consolidados, unas provincias metalogenéticas mucho más claras y sustentadas en todas las evidencias geoquímicas y geofísicas. Se han definido subprovincias metalogénicas con mucho más criterio y hemos identificado cinturones metalogenéticos en los cuales nosotros estamos centrando nuestra atención y nuestra investigación en este momento, y hemos identificado unas unidades que hemos llamado distritos metalogénicos sobre los cuales estamos haciendo evaluación de potencial ya en mucho mayor detalle y que nos permite avanzar en la identificación de esas áreas con potencial mineral en nuestro país. Y obviamente hemos corroborado, validado y fundamentado mucho más las ocurrencias, los prospectos y los depósitos que contienen nuestro mapa metalogénico de Colombia. Nosotros estamos participando también en el mapa metalogénico de América Central y el Caribe, que fue publicado recientemente y fue lanzado también en un evento virtual recientemente, con todos los países que pertenecen, con todos los servicios geológicos de la Asociación de Servicios Geológicos Iberoamericanos y el Servicio Geológico de Estados Unidos. Entonces, el mapa metalogénico de Colombia para nosotros, que en este momento vamos a finalizar y poner a disposición a partir del próximo trimestre del 2021, creemos que puede ser una herramienta muy importante para fomentar y para tener un referente sobre el potencial mineral en nuestro país. El siguiente grupo, que aquí me voy a detener un poquito simplemente para decirles que hemos iniciado desde hace unos 4 años, 4 o 5 años, pero con énfasis en los últimos 2 años,
en una evaluación sistemática del potencial de recursos minerales de nuestro país, utilizando esa geología de detalle que hemos venido adquiriendo, la geofísica que estamos avanzando y que estamos adquiriendo con la calidad que ya les mencioné, y una geoquímica de detalle que nos ha permitido precisamente hacer unos modelamientos en superficie mucho más importantes para consolidar y para brindar información para el sector minero. Y esto, como les decía, reflejado en un mapa metalogénico y combinando todas estas coberturas de información o temas informáticos, mapas temáticos, información temática, nos ha permitido tener mucha mayor certeza en la evaluación del potencial en diferentes áreas de nuestro territorio. Aquí es solo para mencionarles cómo nosotros, a partir de lo que denominamos unos distritos metalogénicos, vamos a campo, levantamos toda la geología con mucho más detalle, levantamos información geoquímica con mucho más detalle en términos de sedimentos, en términos de rocas, en términos de suelos, de sedimentación, de manifestaciones minerales y en términos también de los concentrados que nos permiten como tener toda la opción y toda la información para poder evaluar un potencial con mucha mayor documentación y con mucha mayor, digamos, certeza, podríamos decir, para poder identificar el potencial de un área determinada. Y finalmente hacemos con la información aerogeofísica que les comentaba, que la hacemos en términos más regionales por bloques, hacemos ya el control en campo para identificar y explicar las diferentes anomalías que identificamos por la otra información mucho más regional. Lo mismo hacemos en geoquímica, con nuestros mapas globales y luego nuestros mapas de Colombia regionales, llegamos ya al detalle en los distritos metalogénicos que estamos evaluando. Aquí es solo para mostrarles algunos ejemplos de zonificación geoquímica y cómo hacemos todas las reinterpretaciones geofísicas en 3D, en modelamientos con los software apropiados, lo mismo en geoquímica, para llegar a identificar áreas con potencial mineral. Les voy a contar muy rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, sobre los recursos minerales no metálicos e industriales, que es otro de nuestras investigaciones, en donde tenemos 3 grupos de prospección y exploración de fosfatos y magnesio, otro grupo dedicado a materiales de construcción y otro a exploración de arcillas industriales. Todos estos que no pertenecen al tema de los metálicos, sí nos permite a nosotros avanzar en lo que son algunos minerales que se han definido como críticos o estratégicos para nuestro país en términos de materiales de construcción para nuestras obras de infraestructura, en términos de fosfatos y magnesio para como insumos agrícolas y en términos de las arcillas para nuestros insumos que necesitamos para las otras industrias. Aquí solo para mencionarles que simplemente estamos trabajando en esto en diferentes zonas del país que ya hemos identificado, lo mismo los materiales de construcción y las arcillas industriales. Y finalmente, el otro grupo de investigación que tenemos en nuestro servicio geológico es dedicado a los energéticos, en términos de gas metano asociado a carbón, de recursos carboníferos y de uranio. Ustedes dirán, ¿por qué seguimos con este cuento? Porque nosotros seguimos aprovechando los recursos que tiene y estudiando los recursos de nuestro territorio en términos de gas metano asociado a carbón como energético, como un gas que tiene que ser conocido para poder aumentar la seguridad minera. Ustedes saben todas las implicaciones que tienen estos contenidos de gases en nuestros recursos carboníferos y por ser un gas de efecto invernadero, entonces estamos incursionando en todos estos temas. Y en cuanto a los recursos carboníferos, estamos afinando la calidad de uso, estamos viendo realmente las impurezas que tienen estos carbones, estudiando sistemáticamente para ver, digamos, qué tanto realmente aportamos con datos
a algún tipo de contaminación, si así se pudiera llamar, y cómo lo podríamos controlar y cómo se puede usar en carboeléctricas y cuáles son las reales emisiones que nuestros carbones están aportando. Y esto lo venimos haciendo sistemáticamente y ya tenemos bastante información que sustenta cómo no con un solo dato se pueden sacar conclusiones apresuradas y condenar nuestros recursos que tiene nuestro país. Y también, digamos, como uso, como posibles fuentes de esos carbones para otras aplicaciones. Y finalmente en uranio lo que estamos haciendo también es como un mineral estratégico para nuestro país, para todos los países. Nosotros tenemos estos convenios internacionales y estamos identificando esos recursos sistemáticamente en nuestro territorio. Toda esta información está en una geodatabase estandarizada, con un almacenamiento seguro y con unos estándares que permiten que cuando se va a usar esa información se sepa su calidad, se sepa todos los parámetros que conllevan cada dato, o sea, garantizar la calidad del dato para todos los usuarios de la información. Nosotros finalmente nos hemos comprometido con el sector minero como un compromiso de vicepresidencia en los pactos con los sectores productivos a la divulgación de información, porque sabemos que no solo son nuestros modelos y nuestras propias interpretaciones, sino que el sector productivo requiere los datos para hacer sus propios modelamientos y sacar sus propias conclusiones acerca del potencial, y como una actividad de apropiación social del conocimiento, vamos a realizar, en cumplimiento de este compromiso sectorial, vamos a realizar un lanzamiento de información geoquímica y geofísica con todos los parámetros de calidad asociados que creemos es un insumo muy importante para el país, y vamos a hacerlo en un evento que vamos a lanzar a finales de noviembre o principios de diciembre, y ya los estaremos invitando para que nos acompañen en este evento. Esto realmente es una de las aportes que el Servicio Geológico Colombiano, como retribución a todos esos recursos que ha brindado la nación y que brinda el Sistema General de Regalías provenientes del sector minero energético, retorna al país y al sector para apoyar sus actividades productivas. Ayer en el chat aparecían unas inquietudes acerca de si el Servicio Geológico Colombiano y en particular la Dirección de Recursos Minerales tenía la capacidad y tenía el personal, estaba apoyado en personal técnico y tenía la correspondiente apoyo hacia el Ministerio y hacia la Agencia Nacional de Minería con toda esta información. La respuesta a esta pregunta es: creemos que sí. Creemos que toda esta información en este momento y cuando hagamos el lanzamiento van a mirar la calidad de la información y van a juzgar por ustedes mismos. Todos nuestros proyectos en términos de geofísica son apoyados no solo con personal nuestro. Nosotros tenemos un grupo de más de 10 geofísicos, todos con sus títulos, graduados, doctorados, etcétera, y tenemos la asesoría internacional de personal de Reino Unido, de personal de Canadá y de Brasil. Y en el caso de geoquímica es lo mismo. Nosotros tenemos un grupo de más de 12 geoquímicos que están trabajando todos con sus correspondientes respaldo académico, pero también con toda la asesoría que hemos tenido de Canadá, de una de las personas que desafortunadamente murió recientemente, el año pasado, el doctor Peter Winterborn, y que nos asesoró durante mucho tiempo en esto, pero también tenemos la asesoría de personal de Australia, de personal de Canadá, de personal de Brasil, de personal de Reino Unido y de Europa. Entonces nos hemos asegurado de todas estas interacciones, y también tenemos convenios con los servicios geológicos iberoamericanos, con el Servicio Geológico de Estados Unidos y con el Servicio Geológico de China para hacer todos nuestros análisis en el Centro de Investigación de UNESCO en China.
Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es que hemos tratado de tener estos aportes, pero nuestro grupo de evaluación de potencial es un grupo también diversificado de más de 10 geólogos que nos vienen acompañando, 10 o 15 geólogos, perdónenme el número que no lo tengo exactamente en este momento, no, pero hemos tenido la asesoría de muchas personas que vienen de la misma industria minera, que han pasado por nuestra institución recientemente y nos han dado todos sus aportes, y tenemos la asesoría de esos y el aporte de esos geólogos que han hecho toda la parte de exploración en las empresas mineras y en nuestro país en años muy recientes. También son personal con sus correspondientes formaciones académicas y su correspondiente experiencia en el sector productivo. Y sí estamos en continuo apoyo a la Agencia Nacional de Minería. Ayer tal vez el presidente no hizo énfasis en ese aspecto, pero nosotros les somos los que les proveemos toda esta información. Pero como les digo, finalmente, cuando ya ustedes puedan ingresar y hacer uso de esta información, que los invitamos a que hagan uso de ella, podrán juzgar la calidad de la información y la calidad de nuestros productos, que ya aparecerán publicados en la página web. Muchísimas gracias. Esto era lo que quería comentarles, y por supuesto las preguntas que tengan estamos abiertos para contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Y como todo el mundo puede ver, pues ya se salió, pero había la página web del servicio. Gloria, tengo un par de preguntas rápidas y tenemos preguntas en el chat también. ¿Cómo es la interacción entre el servicio y el sector privado? O sea, las empresas, ¿hay mucha interacción o eso no está permitido? ¿O puedes colaborar en proyectos de investigación o no? ¿Cómo es? Sí, nosotros de hecho muchas de nuestras actividades, la interacción más fuerte la tenemos con el sector académico, como ustedes comprenderán, por ser sector de investigación, digamos, directa, con las diferentes universidades colombianas, pero también internacionales. Tenemos con universidades en Alemania, con universidades en Gran Bretaña y con universidades en Canadá. Pero aparte de esto, con el sector productivo, nosotros lo que hacemos no solo es proveerles información, sino cuando hay alguna interacción, que se necesite algún análisis específico, alguna apertura de información específica, también estamos dispuestos a hacerlo, y por supuesto estamos abiertos a hacerlo. En el pasado existían algunas restricciones de tipo, digamos, contractual o jurídico, no sé, porque yo no soy abogada, soy técnica, soy geoquímica. Entonces, estos temas no los manejo muy bien. Sin embargo, había una restricción para esas interacciones de alianzas público-privadas. Entiendo que esto ya está superado y estamos abiertos a ese tipo de alianzas en este momento con las empresas privadas. Lo hemos estado aplicando en las otras áreas del servicio geológico en términos de amenazas geológicas, lo estamos haciendo intensivamente. En términos de recursos minerales, lo podemos hacer, ya nos dieron la viabilidad y por supuesto estamos abiertos a esas interacciones. Muchas gracias. ¿Cómo es el tema, o sea, cuál es el plan de trabajo futuro del servicio? ¿Cuáles son las prioridades o las cosas que están en el horizonte para crear información? Nosotros en términos de geofísica, por ejemplo, seguimos adquiriendo información en otras zonas, como que teníamos gap de información y en donde, pues siendo muy sincero, las condiciones políticas y sociales de nuestro país no lo permiten, porque ustedes entenderán que adquirir información a 100 metros de altitud no es tan fácil. No tenemos una interacción en terreno, pero sí tenemos, pues somos un foco fácil, y por eso estas actividades deben ser muy bien concertadas con todos los sectores. Pero en geoquímica lo mismo. Seguimos adquiriendo. Nuestro plan es adquirir cada vez información geoquímica y geofísica con mayor densidad de información, es decir,
con una malla mucho más densa para poder servir mejor a los fines de identificar mineralizaciones. Y en términos de de actividades específicas, estamos trabajando con la Agencia Nacional de Minería en lo que hemos llamado esas unidades de terreno de distritos metalogénicos para hacer estudios mucho más, digamos, profundos que permitan tener mayor certeza acerca del potencial mineral en un área determinada. Perfecto. Y quiero terminar con una pregunta que recibimos por el chat. ¿Qué tanto trabajo ha hecho el servicio sobre utilizar los recursos geotérmicos en Colombia para el uso de la industria minera? Geotérmicos, geotérmicos, Paul, por favor. Sí, Sí. sí. Sí, nosotros tenemos un grupo también conformado desde ya hace unos 10 años en recursos geotérmicos. Ellos vienen juiciosamente estudiando los diferentes sistemas geotérmicos que existen en el país, que ustedes saben, pues están asociados a volcanes. Nosotros manejamos la Red Vulcanológica Nacional y estamos al unísono y paralelamente estudiando estos sistemas. Y lo que hemos estado haciendo es en acuerdo con el ministerio, en completa coherencia con el ministerio y con el sector energético. Para el sector minero no hemos tenido una interacción específica en este campo, aunque son parte de nuestra investigación algunos de estos sistemas y lo tomamos como áreas potenciales, pero ya el sistema geotérmico como tal y los estudios correspondientes lo hemos compartido y los hemos unificado mucho más claramente con el sector energético, con las generadoras de energía. Excelente. Bueno, eso acaba nuestro tiempo, Gloria. Muchísimas gracias por su intervención. Fue con mucho detalle, como siempre, y felicitaciones en todos los logros. Muchísimas gracias. So in no particular order, we have Nicholas Lopez from Iron Gold. Wave your hand, Nicholas, so people can see Yes, who you sir. are. Yes, sir. I'm here. Okay, yeah, wave your hand so people will know which square you're in. Okay. Steve Jensen, B2 Gold. Tim Coughlin from Royal Road Minerals. And Mark Mosley Williams from Agnico Eagle Mines. Okay, an exploration policy. I'd like to start off, I think first we need to define terms, yeah? So exploration policy, what is it and what benefits would it provide for the exploration sector, the exploration companies, and of course the state? Nicholas, let's start with you, please. Gracias, Paul. Muy buenos días para todos. Bueno, primero que todo, cabe resaltar que la Asociación Colombiana de Minería, de la cual soy miembro del Consejo Directivo, ha venido trabajando en esta iniciativa de la política de exploración desde hace más de un año. Y lo importante es que ha tenido mucho eco en las autoridades mineras, tanto ministerio como la agencia. Por tal, vale la pena hablar del tema, de su importancia y de su incidencia. La política de exploración minera es una política que busca tener unos lineamientos claros en temas de índole legal minera y ojalá en temas ambientales. Es decir, reglas claras con tiempos definidos para que todos aquellos que queremos hacer exploración en Colombia no quedemos pues al vaivén de las interpretaciones individuales o de los manejos políticos de turno. Entendamos que el actual Código Minero habla de actividad minera en general, y a pesar que sabemos que la cadena productiva que inicia en prospección, pasa por exploración del suelo y subsuelo, finalmente por construcción y montaje y operación, tiene alcances e impactos diferentes y en lo que podríamos unir en dos grandes grupos, exploración y explotación, en donde la exploración es altamente extensiva, pero poco invasiva, mientras que la explotación es poco extensiva, pero altamente invasiva. Por eso es interesante esta propuesta para separar un poco estas actividades y su rol en el ambiente y las comunidades. ¿Por qué es importante? Porque así promovemos el desarrollo minero del país que en su primera instancia tiene la exploración. ¿Por qué es importante la exploración? Primero, porque va a dejar un mayor conocimiento del subsuelo a nivel de país. Vamos a tener una información más detallada, acertada y concluyente en los territorios. Obviamente,
no todos los proyectos de exploración llevan a una mina, pero sí todos van a generar una gran cantidad de información y bases de datos que van a alimentar el conocimiento del país. También debemos entender que la exploración es una actividad de alto riesgo y muy pocos le apuestan a ese riesgo. Por eso fomentar la exploración en el país es trascendental y fundamental, porque no muchos se le miden a esta situación y a esta actividad. Por eso se buscan incentivos para que las empresas y el capital extranjero lleguen al país y hagan exploración. Ese capital de riesgo que entra por exploración a los territorios dinamiza la economía en esas zonas donde estamos explorando, incrementando las ventas locales, incrementando el uso de bienes y servicios, incrementando las rentas. Situaciones que a la postre lo único que traen beneficio, tanto para el país como para los territorios. Cabe resaltar que la exploración, que consume importantes cantidades de dinero, lo único que van a generar es desarrollo y mejoramiento económico de los municipios. Todo ese dinero que se invierta va y se queda en el territorio, bien sea convirtiéndose en una mina que contribuirá al sostenimiento de la balanza fiscal y comercial del país, o una muy relevante información y conocimiento del subsuelo colombiano. El reto para Colombia es poder participar más de esos recursos que se invierten en el mundo para generar conocimiento geológico. Y en ese escenario son muchos factores los que juegan como factores decisivos para atraer la inversión minera. Hay un instituto que todos conocemos, que es el Instituto Fraser, que hace una encuesta anual de competitividad, específicamente para el sector minero. Recoge los principales factores que definen de alguna manera la decisión de invertir en el país. Obviamente también hay una serie de condiciones particulares en cada territorio que definen retos adicionales que se deben superar para lograr mejorar la competitividad y recuperar una mayor participación de esa inversión mundial. Es por eso que me parece importante que para ilustrar un poco la importancia de la política de exploración en Colombia, debemos hacer un pequeño y rápido diagnóstico de la situación. La inversión en la exploración minera en el mundo se ha reducido en cerca de la mitad durante los últimos años. Una reducción general producida desde el boom del 2009 al 2012, obviamente muy relacionado ese boom a los precios del oro, y que más o menos en el 2012 se destinaron más de 20 billones de dólares en exploración, mientras que para el 2019 fueron menos de 10 billones de dólares. Adicional, para este año se proyecta una reducción del 25% más debido a todo lo derivado del COVID-19. También es importante anotar que ha habido un decrecimiento importante en los últimos 5 años de los recursos y las reservas de las empresas mineras en general alrededor del mundo, lo que ha llevado a un incremento de los negocios vía crecimiento inorgánico. En este sentido, la exploración se hace fundamental para balancear el inventario mineral de oro del mundo. Otro tema, pues, es que Colombia participa cada vez menos de esa inversión. Mientras en el 2012 el país atrajo 450 millones de dólares, lo que significa más o menos el 2.2% de la participación mundial, para el 2019 apenas atrajo 100 millones de dólares, es decir, el 0.5% del total que se invirtió en el mundo. De hecho, la inversión en exploración minera en Colombia se ha reducido en un 75% en los últimos años, y si bien la tendencia mundial de los inversionistas ha sido contraer los presupuestos en minería, la tendencia en Colombia ha sido mucho mayor frente a la tendencia mundial, e incluso mucho mayor frente a la tendencia latinoamericana, que no pasa del 50% en el mismo periodo. Entonces, para el Instituto Fraser, la pérdida de competitividad en atracción para la inversión minera en Colombia se debe al deterioro de las distintas dimensiones que evalúa un inversionista para destinar sus recursos. En el 2019, el país se ubicó en el puesto 56 entre 76 jurisdicciones. Ha sido una de las peores clasificaciones que hemos tenido desde que se inició, digamos, esta encuesta. Australia, Canadá, Estados Unidos, Chile y Perú han reconocido la importancia de la exploración en el desarrollo, y por esto es que han elaborado distintas políticas para mejorar su competitividad en la atracción precisamente de esas inversiones mineras, y por tal pues se ubican en los mejores puestos del ranking. Adicionalmente, estos países atraen más del 50%, del 54% de la exploración de los dineros para explorar en el mundo.
Entonces, claramente tenemos una correlación entre la competitividad de dicho ranking y la inversión que se realiza en la región, por lo que resulta conveniente analizar par dimensiones que trae esta encuesta. Una, la percepción política, y la segunda, el potencial geológico. En los resultados del 2019 se destaca una mejor percepción política del país, aunque sigue siendo baja frente a los países que están dentro del estudio. Pero de otra parte, el deterioro de la percepción frente al potencial geológico es lo que ha reducido también la competitividad del país precisamente. También es de anotar que la percepción política en años anteriores era terrible, mientras que la percepción del potencial geológico sí había mejorado. Para el año anterior, digamos, esto se redujo un poco. Pero adicionalmente, estos no son los únicos argumentos en los que se debe fijar el país para mejorar su atracción de capitales mineros. En estudios recientes hechos por la Asociación Colombiana de Minería y la ANDI, se identificó que Colombia es uno de los países con mayor conflictividad en fases exploratorias y que la llamada licencia social para explorar requiere de un esfuerzo adicional frente a lo que ocurre en otros países. Por lo que también es muy importante, como dice el estudio, tratar de evaluar mecanismos de incentivos tributarios para las regiones en donde se desarrolla la actividad minera. Por ejemplo, en el Perú, el 100% del canon superficiario se destina a estas zonas donde se desarrolla exploración. Y en otros países como Ghana, se han implementado unos fondos especiales dentro de un sistema de regalías que se destina para el incentivo de las regiones en donde se desarrolla la exploración minera. De hecho, también el informe anual que presenta Ernest & Young sobre los principales riesgos en la operación minera se destaca que esta licencia es uno de los factores más complicados y que por segundo año consecutivo es el principal reto que debe afrontar el sector para poder desarrollar actividades exploratorias. Adicionalmente, en las encuestas que se hacen anualmente con la brújula minera, se encuentra que los principales problemas y dificultades con las operaciones mineras están relacionadas con procesos de conflictividad en el territorio, bloqueos, marchas, reclamos de predios o conflictos de la tierra. Es este último, los conflictos con la tierra, que son el principal factor de incidencia que tenemos en las fases exploratorias. Adicionalmente, se han identificado entre los inversionistas que quieren venir al país los principales cuellos de botella para la atracción minera de la inversión. Uno, la necesidad de agilizar el otorgamiento de títulos mineros. Las demoras en los trámites mineros y ambientales y adicionalmente requerimientos de capacidad económica que hoy tenemos para las empresas junior, entre otros problemas. Entonces, como para ir resumiendo, es por ello y basados en esta realidad que se hace imperante la construcción de una política de exploración que recoja estos análisis y les dé solución de manera explícita y sin titubeos, y de que de esta manera el país recupere esa confianza inversionista a la que en años anteriores se le apostó con vehemencia. El potencial geológico es claro, así lo demuestran los más de 75 millones de onzas de oro encontradas en los tiempos del boom minero, pero requerimos de un mecanismo como este que nos genere la estabilidad jurídica y la tranquilidad con el territorio. It had to happen one time, didn't it? I forgot to unmute my microphone. I was saying, I'd like to sort of bring in some of the other panelists now. Steve and Tim, you've worked very internationally. North America, South America. Tim, you've worked in Europe and Asia as well, if I'm not mistaken. Steve, you may have worked in Africa, given that B2's obviously got a large presence in Africa. What have you seen that works elsewhere that perhaps would be beneficial to have here in Colombia? And Steve, let's start with you, please. No, it's similar to what Nicholas was talking about. It's, you know, should have exploration policies that help facilitate exploration activity and provide incentives for high risk activity, which is exploration, as we know, and it's big competition for this high risk dollars. So and that's you know, the prize. In Canada and Australia, places do that well. They provide incentives. You know, for them, the prize is the mine, right? The prize is the mine that provides all the benefits to the communities in the states, and not
not making exploration harder. So it's authorities should have in place facilities to promote and not hamper exploration activities. As Nicholas mentioned, the Fraser Institute is a perception study, and Colombia is, lots of geological potential. We all know that quite well. That's why we're here. All the rest of it's challenging. All the other parts, it's probably one of the more expensive countries to explore in for various reasons, for security and social, environmental. So, we know all the issues here. So, what you have to do in other countries, Peru with the claim system. The first thing, fundamental or foundation of all exploration is the claim system, the mineral tenure system, to be efficient and transparent. And historically, Colombia has not had that at all. Reduce the time for staking and granting of claims, which a lot of other countries do better. Most countries do better. Canada's online staking, instantaneous and things like that. Colombia is getting better with their system now. It's on the right track. But we have to make the claim system faster for getting an application. One thing is an application. The next thing is a concession contract, as we all know. But, some people are still waiting 15 years to get a concession contract, and you can't drill until you have a concession contract. So, the permits are a moot point if you don't have a concession contract. That's the first stage. We have to be faster in getting the ground, titled. One of the newer things in Colombia is having your local mayors and councilmen have to have like a signed acte de concertación and this successful public audience to get your claim from an application to a concession title. So that's that makes it big difficult. It gives all the power to the mayors and local councilmen. So your Caesar power of thumbs up, thumbs down, and basically a veto power, which we're trying to get away from in Colombia. But it's given the veto power to a local government. And if they happen to not be on side of mining, then you're not going to get a claim. Period. So claims is the first stage. Most countries, almost all countries do it better, the claim system. And then I'm not sure how many outstanding applications we still have in Colombia. Some people might know that number better than me, but it's still high. And we're still waiting for some things, and other Jim could probably expand on that after. And after that, it's the permit process, as Nicholas mentioned, clear rules and defined times, improved times and procedures for receiving environmental related permits, water use, forestry use, and have these clear regulations, and then have the authorities respect, these supposedly set timelines for the approval process, improved procedures for forest reserve extraction, and then the consulta previa, which is the whole another black hole in Colombia. That's, define that process better and get the government helping out. So it's basically, then that's the two biggest areas is the claim staking and to me, and then the permit process. And then there's other stuff, as Nicholas mentioned, your royalty system, which is getting better. If you don't have the local areas benefiting from mining, there's no reason for them to be on side, for less reason. And other things, just like, the ability to open a bank account if you're a mining company. It's pretty hard to explore if you can't transfer money from your parent company to Colombia to explore it. Mining companies are not allowed to, for the most part. They're very difficult to open bank accounts, right? So on the good side, as Gloria mentioned, we're getting a better system on basic geological, geophysical, information for the country. Colombia is quite a bit behind in that as well, compared to countries like Australia and Canada, which provide these free, really nice data sets, which helps promote exploration in areas. And that's something we're getting to. Having strategic mineral reserves is not going to help. So that's basically it. So most countries like Peru, you can't really compare Canada and Australia to Colombia. That's apples and oranges, but you have to compare places like Ecuador and Peru, and maybe some other places where Tim's been in Europe and stuff like that. So that's my 2 cents. I think we're going in the right direction, but we got a long ways to go. And Peru is very political, and that's, as we all know quite well. So everything's politicized here, and that doesn't help for exploration. So exploration,
you can't have mines without exploration. So I guess one last point is this all depends on or is subject to the country, our country, this country, whatever country actually wanting mining and exploration. So that's still open for debate in Colombia. Well, yeah, that's a bigger question, and for the purpose of this panel, we'll assume it does. Incidentally, I tried to get some of the Colombian banks and financial institutions to participate in the event, so have a panel looking at that, and I didn't get any interest at all. Tim, let's bring you in. Steve mentioned a lot of good points there. Arbitrary decisions in the process, such as by mayors having a veto, a de facto veto over things, lack of timelines or clear timelines, lack of use of administrative silence rules, for example. What are your thoughts on this? Well, okay. Well, I mean, I completely echo what Steve says. So your question started with comparing, the Colombian mining legislation and the licensing and permitting process with other environments that we've worked in. The big difference, the huge difference is there's no exploration license process in Colombia. You go straight from an application which has limited use. So for those who don't know, with an application, you can't do any ground disturbance. You can maybe do soil sampling with permission of the local property owners, but you certainly can't drill. To explore, we need to drill. And I have no objection to the concession contract process in itself, except that we can't drill before it. So most other countries, for argument's sake, and some of the ones that Steve mentioned in South America and others that I'm familiar with elsewhere around the world, have a process that pretty much a regulatory process that aligns itself with the process of exploration. So up until a point of feasibility study, we don't want a mining title. And the problem is in Colombia is that we basically have to have a concession contract which invokes the right to mine before we can even put a drill hole into the ground. Now that creates all sorts of problems. And I'll mention one, because it's one that a lot of people don't think of. It creates social issues because we're not asking our communities for the ability to drill some holes as an end game before at some point we deliver them an ESIA and a feasibility study for which they can then make an informed decision in respect of a mining project going forward. We're actually asking them for permission before we've even drilled a hole for a mining title. And so that's why there's a zillion title applications sitting out there not converted to titles, and there is no pipeline with some notable exceptions. There is basically no exploration pipeline, or certainly not a project pipeline a country as well endowed as Colombia should have. These conferences are often heated agreements between the industry talking to itself. And that's a lot of what's happening here. I agree completely with what Nicolas just said, and of course with Steve, and I'm sure with what Mark's about to say. And a lot of the presentations that I've watched during this conference, Paul, is a message directed at the government. And it's been the same actually for the last 4 or 5 years. So I'm going to stay with trend. I think it's highly unlikely we're going to have the regulatory change we need to catalyze the exploration and develop the projects that Colombia needs to develop. And I think this is bad news, but it's true, for Colombia to take advantage of the current situation. As Nicolas said, the last few years have been pretty tough, and there's been a massive reduction in exploration activity and a consequent reflection in what they're calling the reserve crisis, and the inability of for people to fill up their resource books and their production projections. Currently, right now, we are in a unique and ultimately unique situation, and a confluence that's particularly important for Colombia and for the question that we're asking right now about exploration. And that is that there's $14 trillion of quantitative easing or global fiscal stimulus out there. And that's a record. It's 4 times
what it was in 2009. Of that, about 10 trillion is being provided by the G20, and about 50% of that 10 trillion comes from Australia, Canada, the US, and Europe, and they are basically our source of funds, the explorers and the miners' source of funds. So, point being, there's a lot of money sitting out there waiting to be deployed in the right exploration and mining environments. And I think I'm right, at the end of October this year in Canada, at least so junior companies, there might be some mid-tiers in there as well, had raised $8.5 billion on the market. So that's point one, is that there's all this capital floating around there right now, looking for the right home. And I mean, just to amplify that point a little bit more, is that it will find the right homes. It's usually smart, and it will ignore the ones where, where there'll be no value or no incremental sort of value to that investment. Point two is that Colombia is without doubt the most prospective and unexplored country in America. Now, there are reasons for that. They're not all good, but it's a fact. Point three is that it has just emerged from a peace process, and whilst that perhaps is not valued nationally as much as I think it should be in any case, it certainly is valued internationally. It is viewed on as a sort of a press the restart button. And point four, which I think is really important and quite different to the last boom, if you like, so 2009, 10, 11, 12, is that mining's moved on a massive amount. It's now it's more mechanized. The footprint, there's a significant effort made in reducing mining footprints. It's more socially conscious. It's less environmentally impactful. People are committed to no net loss in biodiversity. Underground mining of low-grade ore deposits has come along a long way with block caving, sub-level caving, installation of mining equipment underground, etc. So all of those four things make this point pretty critical for Colombia. It would have been nice if we were having this discussion, if we had actually, I take my hat off to the current minister, who's been pretty proactive, although I suspect finding it difficult to get traction. Because if you take a snapshot of Colombia today, I think there are 16 arbitration cases in the International Center for Settlement of Investment Disputes, Colombian arbitration cases. 7 of those are mining cases. As Steve says, there are applications, and as I echo, because we've got lots of them as well, applications all over the country. And as that study, Portex, quite clinically established. It's been meant. In fact, I think there was one that had been an application since 1979. We just got one converted last year out of the package that we bought of Anglo that had been there for 14 years. I mean, that's not a sustainable exploration policy. So that all has to change. The snapshot's not good now. The path forward is to separate exploration from mining. Let us drill before we need that concession contract, and the timing is now, right now. That would be that's my contribution. Thank you, Tim. I want to sort of follow up on a couple of points there. In no particular order, I understand what you say about wanting to separate the exploration part from the concession contract, but isn't the reason that link exists so that if you do find something through exploration, you have the right to then go on and exploit it? You don't want to have to start a process again after you spent $5, 10, $20 million drilling, and then suddenly you say, oh well, you need a new bit of paper, and sorry, we're not interested. Sorry, James. The problem is that 95% of the time you're not going to find anything. Okay. So we have to go through the process of basically getting a 30-year concession contract, which, like I said, invokes the right to mine, before we even know that. We need to know that before. So the answer is we don't mind doing 2 sets of paperwork, because so otherwise the government's putting you through the ringer for potentially a 30-year commitment right at the start. Yeah, so it's overkill, is what you're saying, I guess.
Okay, I want to echo back to what Steve's question there about, does Colombia actually want mining? I imagine you guys saw the presentation yesterday from Juan Miguel Duran, president of the National Mining National Mining Agency, when he was talking about the exploration blocks auctions that they're intending to launch next year. One could be forgiven for thinking that, he said they want to move away from the traditional concession. And so that perhaps explains part of the delay in converting applications into concessions. It seems they just don't want that model anymore. Perhaps they're being a bit clumsy. Can I make a comment, Paul? Sorry, I don't want to take up all the airtime because Mark's got some, but I have a very strong opinion on that that process, to the extent where we would have to really consider and discuss with our investors whether we want to stay in Colombia. Why? Because what it does is it pits the state against private enterprise. So essentially, there's almost no point in us exploring. We may as well just wait for the blocks to come up for tender. And if we feel like we might, we'd participate in a tender. The only two places I know where that process is reflected are Russia and Turkey. And if Colombia really wants to go down that path, I think they should take a long, hard look at the systems that they're about to replicate. Okay, I've taken your point about the competition between the public sector and the private sector, because if I remember correctly, one of the things he said is they'd be looking to incentivize more rapid exploration. I don't know how they do that. Obviously, we haven't seen any of the bidding documents yet, the tender documents, but it seems if the faculties of state can't process applications, permits, things like that to enable explorers to rapidly get to work, how they're going to do it in a different format is beyond me. Anyway, Mark, let's bring you in. You've been working across the region for most of your career. What are your thoughts on the subject? I'd like to start by quoting Professor Eggert from Colorado School of Mines. Sometimes it's said it takes 500 to 1,000 grassroots exploration projects to identify 100 targets for advanced exploration, which in turn lead to 10 development projects, one of which becomes a profitable mine. And I think a lot of the people, and I'm preaching to the choir, I know, but a lot of the people outside of the industry believe that when you are doing exploration, you're actually coming in and disturbing the environment and mining. And there's a lack of education and understanding of the industry. That is our fault, I think. And I do believe, as the senator was talking previously, that we do have to engage in a much more thorough educational program around Colombia to explain what exploration actually is. I think there's a huge misunderstanding of what exploration is. Secondly, a strong exploration policy is the foothold for a proper mining industry in a country. And I don't like comparing, but I think Colombia needs to look a little bit down south to what Ecuador is doing. And we're looking at strict times, same time frame. So between 2010 and today, so the last decade, a country that is a lot smaller than ourselves has been able to put in 2 world-class mining operations, right? Fruta del Norte and Mirador. And there is a long list of projects that are on the verge of getting their final permits or starting construction. Quite a few advanced projects. I think Ecuador was forced into this. In what sense? Ecuador was a booming oil country, oil exporter, and when oil prices collapsed and that they lost their source of income, the country was sort of forced to, my goodness, we need to continue to finance the country. What do we do next? Oh, let's do mining. And they were sort of forced into it, but it's worked well for the country. And they're building a very solid exploration activity and obviously mining activity. Colombia is a bit in a rare spot because we're not in that position. Colombia, from a day-to-day doesn't really need mining. Yes, it is a huge part of our exports. It's an important part of our GDP, but it doesn't move the economy in Colombia.
what Colombia is perhaps failing to realize is the potential that the country has to create value, right? Look what Dubai did. I mean, I think Dubai is a huge example. They had their oil resources, and they very quickly realized, well, these oil resources are going to last for X period of time. If we don't generate alternative economies within that period of time, once we finish our oil resources, we extract our oil resources, what are we going to do next? And they did a terrific job at generating tourism, you know, a huge airline hub, et cetera, et cetera. That's what Colombia is not, I think, understanding, is that this is a huge, we're one of those countries with a huge exploration potential, with tremendous mineral resources, and we just don't know what's out there. You know, the work that Gloria and the Geological Survey is doing is extremely important, but the work that exploration companies need to do is as important, because that's what's going to define that potential to create a strong mining industry. Unfortunately, you know, the reference for mining in Colombia is still very much that smaller scale artisanal mining, and we've not quite understood the impact of let's call it larger scale modern mining techniques and what that can entail in a country like ours. I think that's where we need to head. Have there been improvements over the past 10 years? Absolutely. You know, I came back to Colombia in 2010, and I think that we have progressed leaps and bounds, but we're still in a situation, as Tim and Steve and Nicolas were pointing out, where, you know, it takes 10 years to get a mining title. So that doesn't work. If we're going to incentivize and want to establish a mining industry in the country, well, we need to start by ensuring and competing for those exploration dollars. I'll give you a very specific example. Like Agnico Eagle probably has a yearly budget of around $100 million for worldwide exploration. What's going to be invested in Colombia next year is around $2 million, and that's because we're in a joint venture with Newmont, right? So each of us will spend around $2 million, and that's it. Of $100 million, $2 million is going to be spent in Colombia. Well, we are shareholders of Royal Road, so I'm sure Tim, you know, and we could add a little bit of what Tim's going to be doing in Colombia. But that's a very, very, very small amount of a fairly large piece of pie. How does the country compete for those resources? How does the country compete for that money? And that's by ensuring that you have, you know, stability from a legal front, that you know that your rights are going to be respected, that you know that things are going to move at the speed they need to move in, i.e., I think there's plenty of rules and regulations in the country in the mining sector. And actually, if you go through those rules and regulations, they're quite good, but we don't respect the times, right? So if you have a year to get a mining title, why does it take 10 years to get it, right? Just, you know, in the last 10 years in Antioquia, we've had two, you know, the past two governors, I believe just a handful of mining titles were granted, you know, in 8 years. We're talking 8 years. That's an issue. That's a problem that we need to resolve, is how do we ensure that these processes move smoothly and actually you get the title. More than, I disagree a little bit with Tim. I mean, more than splitting perhaps your mining concession into an exploration concession and then a exploitation concession, because I think that could be quite troublesome. It's giving that flexibility within that mining title and that 30-year time frame to do whatever you have to do. In other words, right now, exploration is restricted to 11 years of the 30 years of your mining title, it's restricted to the first 11 years of exploration. Exploration can take 20 years. Exploration can take longer than that because it depends on the mining Particularly in cycles. Colombia. Yeah. Particularly in Colombia. And well, I mean, again, going to Agnico found Goldex, I think, if I'm not mistaken, in the 70s or the 80s. You know, this is 30 years ago, and the mine was actually built in 2013, if I'm not wrong. So sometimes it takes that long for whether it's technology or the mining cycles, right? Because after this big mining cycle, for sure, we're going to go down and have a much, you know, prices will adjust and will come down again. And that's just the cyclical nature of the industry. So depending on when you get your title and when you're hit, you know, when that
what part of that curve you're in is going to depend on whether you can advance or not your exploration in the title. So there's a lot to talk about. I want to. I'm sure there's other opinions and other things that need to be discussed. But I think that going, the base case here, the important thing is, I think Colombia needs to understand the potential, the exploration and geological potential that it has. I think, we need to take advantage of that as a country, and the wealth that exploration in those mines create for the country will allow the country to develop many other industries and many other services. And that's what people need to understand and get, that we're just a stepping stone in that wealth creation for the nation. And I believe that, again, the government needs to understand that in order to attract those dollars, there needs to be some assurance and stability that that money will be, if it's spent well and something is found, that you do have the chance of moving forward towards a mine. Thank you, Mark. I think in addition to, even before generating wealth to build new industries, Colombia's got a lot of social need and social issues to follow. Sergio Guzman yesterday talked about how he expects the Gini index, the poverty index, to get much worse this year because of the COVID-19 pandemic. Colombia needs resources to help its people, and obviously the mining sector is potentially one of those sources. I think it was the Peruvian president, I think it was Martin Vizcarra, who said, why am I going to leave natural resources in the ground when I've got very real needs above the ground? Colombia has the resources to be able to address a lot of its social needs. It's got a peace process to pay for all of the social equality aspects. So yeah, we're obviously all convinced on that. Mark, one sort of final comment from you. Agnico Eagle is a company based out of and grew out of Quebec in Canada. Quebec is very much a mining province. The government is very supportive, both in terms of its regulatory framework, but also there are various government agencies and institutions that directly invest in different stages of mining. In terms of the exploration, is there anything sort of Colombia could learn from Quebec about how it organizes exploration concessions, things of that nature? For sure, I think we could always look and see other examples of other countries and what they're doing and how it's worked for them. But at the end of the day, I think that Colombia needs to develop what works for Colombia. That's the key. I mean, it's like a social license. Every single project is going to have a different approach to its social license. And I think that Colombia needs to go through that process. I mean, going back to what Tim was saying regarding the auctioning, right? I personally, I agree with Tim. The whole auctioning process, I think, is complex, and it's very difficult to assume that what works in the oil sector is going to work in the mining sector. But Colombia will have to go through that process and learn and say, yes, this worked for us, or no, it didn't work for us. So I think at the end of the day, one of the key aspects from going back to Quebec, one of the key aspects and one of the key differences, if you go to Quebec, or it's like going to Chile, when you hop on a plane, you see a hard hat. Mining is an intrinsic part of the local culture. And when you talk to someone and you say you're in the mining industry, usually they look at you like, wow, cool. Which mine do you work at, or what part of that very large supply chain are you part of? And here it's different, right? So that's why I go back to the basics. We need to look at education. We need to look at education and educate people. Like just to give you an idea, a frontline miner in Quebec is probably making $60,000 a year. That's his base salary. I mean, fair enough. Obviously, Canadian cost of living is much higher than Colombia, but it'd be interesting to do the equivalence of what would that be in Colombia. And that's the real opportunity, right? And I think you were just pointing it out. What does exploration, bring to the people? Is usually exploration occurs in far-fetched places of a country. It's not here in El Poblado, or not in Chapinero. It's in very small communities, usually very, very far away from the reach of the government, where there is no money. And mining exploration brings that opportunity for a decent paid job. That process might last a year, might last 2 years, and hopefully a mine is built. But if it isn't,
It's actual money going into the ground and affecting positively the communities. Okay, Mark, I was interested in your earlier reference to Ecuador. And for Ecuador to get where it is today, about a decade ago, more or less, it basically threw in its cards, wiped the table clear to start again. You know, anybody that had a concession, goodbye, they went. It stopped everything for, I think, 4 or 5 years to basically hit the reset button, come up with a new set of laws and regulations, put those into effect. And now the country is seeing the benefit of that. Is, you know, open question for the panelists, is that something that is perhaps necessary or desirable here in Colombia, you know, playing devil's advocate? Who's going to be bold enough to answer that one? Tim? I would, if I was Colombia right now, and this is going to sound a little bit Heath Robinson, as we like to say, but if I was Colombia right now, I would certainly say that's something we have to do. But I would be looking at very short-term solutions to take advantage of this current market right now. Because my great fear is that if this flush of cash and interest in our sector washes over us, down into Ecuador, across into Brazil, and elsewhere into Central America, then scrambling back from that is going to be quite difficult. So my answer to that would be yes, but right now, just try and fix what we can to get this show on the road, if you know what I mean. Yeah, I would say perhaps that horse has already bolted. You know, Colombia was perfectly positioned during the last cycle 10 years ago. As I mentioned opening the event, Colombia was the hottest exploration jurisdiction in the world. There was well over 100 companies active here, and for various different reasons, Colombia wasn't really able to take advantage of it. Well, having said that, you know, the Gramalote project that Steve's working up, it came out of that process. Continental Gold, Veridica came out of that point in time. And obviously the work you guys are doing, you're here and now in the right point of the cycle. So hopefully there's going to be a lot of good things coming from that. So as Tim mentioned, we're all broadly in agreement, but that's not really going to resolve anything. So the question is, you know, what's to be done? How do we get to that better place? Nicholas, let's start with you there. Nicholas, are you still here? Oh, here he comes. I am here. No, aquí vamos. Sí, señor. Mira, de todas maneras, como lo han dicho todos ustedes, nosotros obviamente el potencial está definido. A mí me parece que un tema clave para nosotros empezar por este proceso y rápido es también, hay un tema que se ha venido hablando hace tiempos, que es la famosa ventanilla única. Como vimos en todos los comentarios anteriores, los problemas de contratación, de agilidad en los trámites, de tiempo de respuesta, etcétera, están muy supeditados a las interpretaciones puntuales, a los intereses políticos del momento. Y como decía por allí un ilustre filósofo colombiano, los tiempos en minería no son los mismos tiempos de la política. Por tal, una unificación de criterios, para tener una unificación de conceptos y procedimientos que agilicen la tramitología en los diferentes frentes, sería clave para mejorar el entendimiento de los procesos exploratorios y al final de la actividad minera misma. Una sincronización de relevancias, de conocimiento, de apoyo y entendimiento entre los diferentes actores del gobierno que permitan el mejor desarrollo de la actividad exploratoria en el país. Esto es un Ministerio de Medio Ambiente, una Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, unas corporaciones autónomas regionales que entiendan la pertinencia de la minería, su protagonismo en el desarrollo local y regional y la clara evidencia de la posible coexistencia entre los ecosistemas, incluyendo comunidades y la minería. Que ese conocimiento les permita poder trabajar en conjunto con las autoridades mineras y con un Ministerio del Interior comprometido también para el tema de comunidades y etnias, entendiendo entonces que la minería es un polo de desarrollo y que adicionalmente la exploración va donde se oculta el último rayo de sol. Una política de exploración es un paso para lograr esa unificación de criterios
y que todos giremos alrededor del mismo concepto, que esa incertidumbre jurídica que acecha nuestras inversiones y pretensiones sea cortada de tajo y que al final podamos jugar con unas reglas claras y concretas en espacio y en tiempo. Reducir esto a reglas claras de contratación, agilización de trámites, incentivos para desarrollar la actividad en el territorio y algunas posibilidades de financiamiento. Mejorar las condiciones de seguridad en el territorio para las compañías y sus trabajadores, un aumento de fuerza pública, acompañamientos y operativos, así como el acompañamiento con las comunidades por parte del gobierno nacional en los conflictos territoriales que para que puedan ser resueltos de manera ágil y eficiente sin afectar los derechos de cada quien. Y de otra parte, teniendo en cuenta la alta conflictividad con las comunidades en fases exploratorias respecto a lo que sucede en otros países, se propone también fortalecer los mecanismos de distribución directa de impuestos y regalías a los territorios donde se desarrolla la actividad. Es decir, de cierta manera, incentivos tributarios y también un manejo diferente al manejo de las regalías. Okay, thank you, Nicholas. Mark, what's to be done? How do we get there? All right, that's the $1 million question, Paul. Right? I think that you can't stop this. I mean, I don't think Colombia would be in a position to just simply, okay, let's halt everything. Let's wait a few years, organize ourselves, and start from scratch. No, I think that there's a solid coal mining industry that's moving forward. I think that the changes now in the gold industry with Continental Gold coming online is important. Hopefully a future soon construction at Gramalote. So the industry is moving along, and I think that I'd be of the idea of what Tim was saying. Look, there's certain things that can be looked at in the short term and solved quickly. That will require resources. Maybe that's an issue too, especially now with the whole COVID-19. But at the end of the day, that if you recall, that's what was a very interesting study done by Portex, where there was an estimate of if all of these mining titles or these mining applications were actually converted into titles, what's the money impact to the agency and to the Secretaría de Minas in Antioquia? And it's a big number. We're talking millions of dollars in additional income for the state, immediate. So for me, it's the carrot's right there. The incentive for the government is there to start moving forward in these applications and conversions. And I think that as that momentum starts coming along, where the companies start paying their canon payments, you have projects like Gramalote coming online, paying royalties, and now as Continental, as Zijin's project is going to be doing too. It starts to snowball, right, and in a positive way. But is that snowball effect where people start seeing there is a real economic effect, there is a creation of jobs, there is a creation of wealth internally and externally. Communities start to thrive in very remote parts of a country, and that's what needs to happen. So I go back, to what Tim said. I think there's very specific things that can be solved easily to get this ball rolling and start getting that effect. But I also agree with some of the comments that everybody said. If we miss out on this opportunity, it's going to be very, very difficult down the road to reattract investment, because people will start losing faith. So we are at a critical point where we don't want to lose faith. I think your point about the surface canon payments is a very valid one. If my memory serves me correctly, they were talking about something like $20 or $30 million a year in surface canon payments, which Colombia has been missing out on. And to be fair, Colombia did try to implement that with Law 1382 in 2010, i.e. you pay up front with your concession application. But I guess one of the issues there is, one thing I've observed here in Colombia, instead of just passing an amendment to try and fix a problem, there's an urge to create a new law. And that's what happened with that particular piece of legislation. The Law 1382 was subsequently struck down by the court because it was trying to do too much, too big, rather than just putting out
separate little pieces of law or amendments to tweak specific articles of Law 685 of 2001 to change your service canon payment from the start of the process to the end of the process. Anyway, that's me rabbiting on. Steve, what's to be done? Oh, that $1 million question, $64,000 question for us older guys used to that TV show. No, it's, I think, whatever I agree with, what everybody said, the different points, and it's basically, the first step is trying to get the government on side. We've been going to PDAC for how many years, and we hear the same story. And as you know, in anything, words is one thing and actions is another. So I think we have to get the government on side to want to make these changes. It's not favorable for them now because nobody gets votes, wins votes by being pro-mining, right? And that's one of the issues in Colombia being a non-mining country, besides the coal mines in the north that nobody sees and hears about, or the nickel mine. So as we just desire, we have to hope there's this desire for the government to change things, and part of that is getting a better public perception, not just in Colombia. That's a worldwide thing. In Colombia, it's even harder because we don't have a modern mining history, and we're always associated with, the small-scale miners. Oh, you're going to build a mine. There's going to be all the bad things that Nicole mentioned. That's the artisanal miners bring. She mentioned yesterday. So that's, as Mark said, he gets off the plane in Quebec and mining. You get on the plane here, and what do you do? Oh, I'm a geologist. We look for gold. And, it's not going to be a favorable answer from an educated person, more or less than an uneducated person. And you spend the next 15 minutes trying to educate them actually what we do and the benefits and how we're different. And then, we got, I was one person. I've got 52 million more to go through in Colombia to try and educate. So that's probably the basis, one of the basis, because until the country wants to be more mining, these things won't be what changes. No desire to change things unless it's beneficial for everybody. And I think helping, what we need is positive cases, not more negative cases, what Mark knows well with Ecuador or Colosa and that. We need positive things like Buritica, and as I'll talk about Gramalote later today. Hopefully that's be online in not too many more years. And we need some wins. And then with the royalty system, hopefully, that money gets to local areas that don't have much government support, and they'll see the benefits. Once people see the benefits, but and things will work. But that's that's hard to do in the short term. So it's a tough goal, but we have to be better at educating the people and showing the positive things that we do. We all these companies have great ESG, governance, corporate governance, environmental, social. We all do a good job, but there's Pedro on the street and all that. No, we think we're miners. We think we bring alcohol and all the bad things that come with it. That's the perception. So that's something we have to work on, but that's not an easy solution as well. So that's it for me. Thank you, Steve. I think you're right about the positive news. It was very noticeable when Xi Jinping inaugurated Buritica a few weeks ago that President Duque was there, Governor Gaviria, local mayors and politicians. So they do show up when there's something positive to say. So I guess our task is having more positive to say. I also personally think the sector should be more active or aggressive in calling out sort of fake news. As the US media increasingly did with the current president, there's a lot of bad things and misleading things said about mining and exploration here in Colombia. I think the sector needs to be more aggressive at calling them out. A classic one, I think, Mark, you might have mentioned this, if a concession area is 1,000 hectares, some unscrupulous people say the mine's going to be 1,000 hectares, when no, in reality, the footprint's going to be tiny. It's going to be, 20 hectares or 50 hectares or whatever it is. Anyway, Tim, final comments from you. What's to be done? Okay, so as I've mentioned, we've all mentioned, these are unprecedented times in respect of that amount of money that's there ready to be invested in mining today. We've got 3 to 5 years. That would be my view. So what can they do in 3 to 5 years? Permit Quebradona, permit Soto Norte, and then what I would suggest that the A&M and the Secretariat of Mines in Antioquia is they personally convene meetings with all of the mining exploration companies in the country, and we hold a discussion
over which of the applications that we have that are most advanced, that are ready to move on to a concession contract, and that can prove some worth over the next 3 to 5 years. So have a good dialogue and interaction between the A&M and us, something proactive, convert those so that ideally in the next couple of years, those mines are permitted, some other mines are permitted, and there's an obvious pipeline coming up through the ranks. Right? So we're not expecting everyone to, I think anybody wants all their applications converted, but selected applications that can clearly be advanced to the point of a resource. That's going to make Colombia look a hell of a lot better in the next 3 to 5 years, and it will appear as though at least it hasn't missed this unique opportunity. Excellent, Tim. Thank you very much. I like that a lot. Finally, Nicholas, your final words, please. Gracias, Paul. No, finalmente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho acá. Creo que el problema es claro, tema trámites tanto legales desde el punto de vista minero como los ambientales. Me parece que Tim ha dicho una cosa clara. Obviamente hay más de 8.000 títulos en proceso. La historia de más de 10 años en otorgar títulos en Colombia, pues eso no puede pasar. Pero creo que una manera interesante es, como lo dice Tim, que se priorice donde realmente se va a hacer exploración. ¿Qué nos preocupa lo que puede pasar ahora con estos altos precios? Pues que volvamos nuevamente a unos niveles de especulación complejos y que pase lo que pasó en el 2010-2011, pues que al final se desorganizó el sistema. Pero creo que una de las alternativas importantes es esa, priorizar donde realmente debemos priorizar. Thank you very much. Thank you all, gentlemen. It's been a thoroughly stimulating debate. A lot of very good points covered and raised. Good luck with the future.